Continuamos entonces en esta oportunidad con esta bienaventuranza. Mis amados hermanos, quiero decirles que esto no es una prédica, porque muchas veces decimos la iglesia confunde lo que es una prédica a lo que es una enseñanza, ¿verdad? Solemos confundir eso. Y decían, no, es que hoy no, que lo que hubo, no sé, esa prédica no me gustó. ¿Y por qué no te gustó? No sé, le faltaba algo a la prédica. ¿No habrá sido que tú confundiste entre una prédica y una enseñanza? Entonces, lo que procuramos, hermanos, hasta donde Dios nos da la gracia, por supuesto, de traerle enseñanza a su pueblo. Decimos, hermanos, que la predicación suele ser orientada a las vidas que no conocen al Señor. Pero la enseñanza es para el pueblo de Dios, es para la iglesia, es para la edificación, para la fundamentación del cristiano. Y no sé por qué estoy diciendo esto, pero es necesario que sepamos distinguir la diferencia. Y en esta oportunidad, mis amados, continuamos con una de bienaventuranzas que en lo personal creo que es de las más difíciles para mí. Créame que yo le decía a mi esposa, mira Martita, le digo, me ha tocado una enseñanza que creo que es un poco difícil. ¿Por qué? Por su esencia. Aquí en Mateo, por favor, capítulo 5, por supuesto uno, hermanos, hay veces tiene que consultar, buscar referencias y decir, Señor, enséñanos, instrúyenos. Porque de por sí uno solo dice, Señor, qué tremendo. Aquí en Mateo capítulo 5, vamos a una vez más desde el versículo 1 y vamos a llegar ahora hasta el versículo 8. Dice la palabra del Señor, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esto es lo que vamos a ver en esta hora. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, solamente ellos, verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios, hermano? Bueno, aquí tenemos una enseñanza para esta mañana, que solamente los de corazón limpio, solamente ellos lograrán ver el rostro, la faz de nuestro Dios. Yo les invito que oremos y que usted ore por el pastor, hermanos, y oro por usted y por los que están viéndonos a través de este medio. Padre, nosotros te amamos, te bendecimos, y como dijimos hace un rato, Señor, cuán agradecidos estamos de saber de que somos tus hijos. Y por la fe, Señor, que sentimos en esta mañana, sentimos que estamos delante de tu presencia. Envía tu Espíritu Santo para que tu Espíritu Santo nos imparta tu enseñanza, la edificación de nuestras vidas. Ayúdale a tu siervo, Señor, en medio de sus debilidades. Ayúdale, Señor, para que en ningún momento todo esto, Señor, sea un obstáculo para él, a fin de que fluya tu palabra y que tu Espíritu Santo también lo haga. Aliméntanos, danos de tu pan en esta mañana, susténtanos. Te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Al ver este versículo viene a mi mente, hermanos, varias preguntas. Tal vez usted no sé si se las habrá hecho, pero por lo menos a mí me inquieta, al ver este versículo me nace,
varias preguntas, como por ejemplo, y es algo que para mí es desafiante. La pregunta es, ¿quién podrá tener una pureza de corazón de tal manera que Dios la califica y le dice, tú eres digno de que veas mi rostro? La pregunta es, ¿quién será? ¿Quién lo tendrá? ¿Quién podrá tener esa bendición? Otra pregunta que me nace es, ¿y hasta qué grado de pureza o hasta qué grado de limpieza podrá tener alguien para que entonces sea premiado o sea premiada para lograr ver el rostro del Señor? ¿Cuántas veces hemos dicho de que todos vamos a ver a Dios? Pero aquí nos encontramos con un pasaje que nos está diciendo como que no todos verán a Dios. Quizás algunos van a llegar allá por los atrios del cielo. Otros allá a lo lejos, en los jardines del cielo. Y dirán, ¿y Dios dónde está? Él está allá en el trono. Allá a lo lejos. Y yo puedo irlo a ver. No, espérate, vamos a ver cómo estás aquí. Queremos ver cómo está tu corazón. Si es lo suficientemente limpio, quizás como para que tú llegues. Hermanos, no es Biblia, ¿verdad? Es el hermano José Antonio. Pero el punto es que este pasaje te está diciendo que solo los de limpio corazón podrán ver a Dios. Yo les confieso, hermanos, no deja de ser para mí una dificultad al poder explicar este versículo. Algunas personas se les facilita, los que les gusta predicar enseñanzas temáticas, pues a ellos se les facilita, hermano, porque agarran un versículo y comienzan a decir un montón de cosas. Y yo digo qué ocurrencia y qué imaginación tienen, digo yo, que de un versículo dicen a decir cosas, pero ¿sabe cuál es el problema? Cuando la predicación solamente es un solo versículo y el predicador comienza a decir un montón de cosas, el error en que puede caer es que empieza a decir cosas que realmente Dios no ha dicho. No sé si me comprende. Entonces, hermanos, para los que queremos ser responsables, para los que queremos decir, Señor, no me permita decir cosas que realmente tú no las estás diciendo. Entonces uno entra con temor y temblor, hermanos. Porque uno dice, Señor, no me permitas decir cosas que realmente tú no las dirías, que no están allí. Y eso es lo que suele suceder cuando se predica de un solo versículo. Alguien dice, hermano, para mí la predicación expositiva es la más difícil. A mí se me vuelve más fácil. ¿Por qué? Porque todo lo que voy diciendo me apoyo en lo que está en cada versículo, y lo único que tengo que hacer es explicarlo, exponerlo. Pero cuando es un solo versículo, alguien dice, bueno, este tiene que tener imaginación. Disculpa, no es imaginación. Lo que debe de averiguar si qué era lo que realmente Dios estaba queriendo decir en ese versículo. Ahora, el que no es responsable, hermano, agarra ese versículo y comienza, se va hasta el tercer cielo y le habla por aquí. ¡Qué bárbaro! Dice. La pregunta es, ¿será realmente lo que Dios quiso decir allí? Y por eso les confieso, hermano, ver solamente ese versículo no ha dejado de ser un poco para mí algo difícil. Está diciendo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos son los que verán a Dios. Como queriendo decir, no todos van a poder ver a Dios. ¿Quiénes podrán verlo? Mire lo que dice el salmista en el Salmo 24, versículo del 3 al 4. ¿Quién subirá al monte? Decía David. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Fíjese lo que ya esto desde el Antiguo Testamento se viene enseñando. Como queriendo decir, no todos pueden estar allí. ¿Quién estará en su lugar santo? Versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño.
ese es el que va a poder estar en el monte santo delante de la presencia del Señor. Me recuerdo, esto me trae a la memoria, y yo creo que usted se va a recordar también, en aquel tiempo donde Dios le dijo a Moisés: Moisés, quiero darle las tablas, los mandamientos a mi pueblo. Yo quiero que suban. Y quiero decirles, no todos se han fijado en esto. La primera orden era de que todos subieran. ¿Sabía usted eso? El deseo de Dios era que todo el pueblo subiera al monte. Pero cuando el pueblo vio que el monte humeaba, cuando vieron que el monte temblaba, Dios vio el corazón de su pueblo. Y le dijo: Moisés, mejor que no suban todos, no vaya a ser de que haya estragos en el pueblo. Y estuvieron de acuerdo lo del pueblo, y los líderes le dijeron: mira, Moisés, la verdad es esta. Mejor sube tú, sube con el Señor, ahí nos cuenta lo que el Señor te dijo cuando bajes. Y aquí te esperamos. No vaya a ser de que nos muramos allá arriba. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían temor de Dios por su gloria, por su santidad. Que entonces, hermanos, solamente subió Moisés. Y ciertamente Dios dijo: aquel que esté en mi presencia morirá. Pregunta. Dios le dijo a Moisés: Moisés, sube. Pero acuérdate, el que suba muere. Ven, Moisés, sube. No se te vaya a olvidar que si subes, el que sube muere. ¿Qué pasó con Moisés? Murió. Porque el Moisés que bajó de ese monte fue otro Moisés. Todos, cuando lo vieron de que bajó, vieron su rostro resplandeciente. Vieron, hermanos, la gloria de Dios en su vida, que ellos comenzaron a temer, que entonces él se tuvo que poner un velo. El Moisés que subió no fue el mismo Moisés que bajó. Y entonces aquí está diciendo: ¿quién subirá al monte de Jehová? Como quien dice, ¿quién se atreve? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Pero bien, hermano, finalmente aquí estamos hablando de esa época, pero aquí se nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo diciendo: miren, bienaventurados los que son de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y uno se hace la pregunta: ¿quiénes ahora en la presencia de Dios podrían estar viendo el rostro de Dios? Y yo quisiera que me ayudara en esta hora. Pensemos en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes de los del Antiguo Testamento cree usted que podría estar en este momento viendo el rostro, la cara de nuestro Dios? ¿Alguien que se le ocurra? Abraham. ¿Quién más? Enoc, que anduvo con Dios y finalmente el Señor se lo llevó. Samuel, Elías, Eliseo, Daniel, el profeta precioso. Cuánto amaba Dios a Daniel, hermanos. Que evidentemente dicen: no, pues Daniel, Noé, Enoc, Jeremías, Isaías, profetas que Dios, hermano, esto es todos los que acaban de mencionar ustedes. Dios dio testimonio del amor y del aprecio que tenía por ellos. No por todos, fíjese. Ahí va a haber varios profetas, varios líderes que no dicen nada del Señor, simplemente dicen: mi siervo, mi servidor, mi profeta. Pero hay algunos, como los que ustedes mencionaron, que Dios da testimonio del amor, del afecto que tenía por ellos. David, que metió, ¿verdad? Se equivocó. Sin embargo, hermanos, Dios decía de David: David, mi siervo, cuyo corazón es como el corazón de Jehová. Evidentemente que
ellos podrían decir, ellos realmente merecen que estén allí en la presencia del Señor. Y del Nuevo Testamento, ¿quiénes podrían estar, hermanos? Pablo, pero Pablo, hermano, imagine todo lo que hizo Pablo. En el Nuevo Testamento, ¿quién es? Juan el amado, Juan el Bautista. María también, vea. Entonces decimos, Señor, ¿quiénes son los que en este momento te podrían estar viendo? Y la pregunta es, ¿qué piensa de usted? ¿Cree usted que podría decir, Señor, yo sí te voy a ver cara a cara? Yo sí, Señor. La pregunta es, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida? Y entonces aquí es donde entramos, hermano, porque el problema que tenemos nosotros es que tenemos un corazón que la Biblia le llama corazón pecador, sucio y perverso, dice la Escritura. ¿Quién podrá conocer ese corazón? Solo yo, dice el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Engañoso, mentiroso, farsante es el corazón de los hombres, más que todas las cosas. Y decía el Señor, y perverso. Yo no sé, mis amados hermanos, hay veces si usted se ha puesto a pensar cómo es su corazón. Pero uno dice, no, pues mi corazón es bueno. Mire, yo le diría, acérquese a Dios, deje que la luz de Cristo le alumbre y se dará cuenta y usted dirá, como dijo Jeremías, profeta santo y precioso, miserable hombre de mí, soy muerto, porque han visto mis ojos al Dios que es santo y yo soy un gran pecador. ¿Y de quién estamos hablando? De un profeta precioso, hermoso, que le había respondido a Dios, pero al estar delante de la gloria de Dios, logró ver, hermano, su pecaminosidad. Y yo le aseguro que entre más nos acercamos a Dios, más horrible vemos el corazón que tenemos. Yo no sé si me dirá amén a eso, pero yo cuando recién comencé a conocer al Señor, yo decía, ay, qué bonito, ya soy salvo, y qué bueno, ya vengo a la iglesia, no soy tan malo como yo pensé que era. Y ya seguía yendo a la iglesia, y me sentía bueno, y me daba cuenta que alababa al Señor, traía mis diezmos, le servía, hermano, pasaba casi todo el día en la iglesia. Bueno, mi esposa también cuando éramos novios, pero quiero decirle, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche en la iglesia, domingos, sábados sirviendo en zonas marginales, lunes instituto, martes instituto, miércoles servicio en la iglesia, jueves instituto, viernes casa de oración, sábado zonas marginales, domingo todo el día en la iglesia. ¿Cómo me sentía? Bueno. Yo no ando haciendo cosas malas. Pero cuando usted poco a poco, hermanos, sigue avanzando y se va encontrando con quién es Dios, usted va a decir, Señor, yo pensé que era bueno y estoy descubriendo las intenciones de mi corazón. Estoy descubriendo, Señor, que mi corazón es, como dice tu palabra, malo y perverso. Y yo pensaba que era bueno. Hermanos, cuando uno mira en la Escritura decir, ¿quién podría estar delante de tu rostro, Señor? ¿Quién es el limpio de corazón? Yo quiero decirle que con todo y lo frustrante que le estoy hablando en esta mañana, con esa breve introducción, quiero decirle de que la palabra también nos da esperanza. Porque encontramos en el Nuevo Testamento vidas que el Señor consideró que tenían un corazón puro, tan bueno, tan sincero,
que merecían estar delante de Dios. Me refiero, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, 45, encontramos la vida de Natanael, donde el Señor lo consideró como un verdadero israelita, como alguien con sinceridad, puro. Yo digo, Señor, bueno, entonces hay uno aquí en esta tierra, no está en Marte ni en Júpiter, hay uno aquí también que se puede. Dice en Juan capítulo 1, versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y entonces aparece este Natanael. ¿Cómo será posible? Versículo 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, miren qué tremendo lo que dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Entonces había una vida que el Señor la consideraba que era de corazón puro y le tuvo mucho aprecio y empezó a caminar con él. Tenemos otra escritura que nos da aliento y nos da esperanza. Decimos, ¿y quién soy yo? ¿Podré merecer yo realmente estar delante de tu presencia? ¿Tendré un corazón tan limpio que pudiera estar en tu presencia? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, Juan dice estas palabras que también nos llenan de aliento y de esperanza. Dice, amados, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Todos decimos amén, hermanos. Somos hijos de Dios porque hemos creído en Jesucristo, porque Cristo ha venido a nuestras vidas. No porque cambiamos de religión ni denominación. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Aleluya! Tendremos chance de verlo, hermanos, y de estar con Él. Ahora, si usted se ha fijado que en otras ocasiones, para poder sacar mayor provecho a la palabra, hemos hecho una especie de exégesis del versículo. Y esto produce de que haya más luz para la comprensión de lo que estamos enseñando en esta hora. Y yo quisiera que ustedes me lo permitieran nuevamente y quisiéramos ver una pequeña exégesis del versículo 8, es decir, una explicación para poder tener una mayor comprensión y saber de qué se trata. No quiero hablar acerca de la palabra bienaventurada porque ya sería la 8ª vez que hemos explicado qué significa bienaventurado, ¿verdad? Nos habla de aquellos que son felices, aquellos que son llenos de gozo. Pero sí vale la pena que vayamos a esta siguiente palabra, porque el versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón. Me llama la atención la palabra corazón. La palabra griega que se usa para corazón es la palabra cardia o cardia, ¿verdad? Aparece 162 veces en la escritura y de allí se origina la palabra cardiólogo. ¿Ha oído usted eso? La cardiología. Bueno, el corazón en el griego es la palabra cardia. Y cuando en la Biblia aparece esta palabra de corazón, raras veces se refiere al corazón como órgano, al que brota sangre. Raras veces la escritura nos habla de eso. Más bien, cuando aparece la palabra corazón, habla más acerca de aquellos aspectos que están en el alma, aquellos aspectos que tienen que ver con el aspecto de nuestra conducta, aspectos que tienen que ver con lo espiritual, más que con lo que pudiera ser el órgano. Así que ahora, hermanos,
la siguiente palabra es la palabra limpia. Y la palabra griega que nos da enseñanza, que nos ilumina, es la palabra cátaros, que significa limpieza, pureza, y es la misma palabra para cuando se nos habla de limpieza física o pureza, pero también se nos habla de limpieza y de pureza del alma, de pensamiento. Es la misma palabra. Ahora, el análisis que vemos de estas palabras que tienen que ver con corazón limpio nos lleva también a 3 preguntas que yo quisiera que me ayuden a responderla. Pregunta número 1, ¿a qué se refiere el texto con hablar del corazón limpio? ¿A qué se refiere? Segunda pregunta, ¿de qué tipo de pureza está hablando nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué tipo de pureza de corazón se refiere el Señor? Y la tercera pregunta que me hago es, ¿qué se refiere el ver a Dios? Algo, hermanos, que todos los creyentes tienen la esperanza. O sea, ¿qué quiere decir que vas a ver a Dios? Si todos los que hemos creído en Cristo tenemos la esperanza de que vamos a ver a Dios. ¿No es eso lo que decimos cuando alguien se muere y es cristiano, hermano? Decimos, ahora ya no está aquí, ahora está con el Señor. ¿Cierto? Entonces, pero ¿cómo es esto? Porque al decir estas palabras da a entender que no todos podrían estar viendo al Señor. Así que, hermanos, la palabra corazón, según el uso de la palabra del Señor, según el uso bíblico, como dijimos, nos habla de la personalidad del individuo. Y no solamente tiene que ver con lo que es afectivo y con sus emociones, nos habla de toda su personalidad. Hablamos de intelecto, sentimiento y voluntad. Entonces, en la Biblia, por lo menos, hermanos, nos representa que hay 3 cosas que describen el corazón. Uno de ellos, como lo acabo de decir, es el intelecto. Por ejemplo, usted dice, ¿cómo es que todos tenemos la imagen de Dios? ¿A qué se refiere con la imagen de Dios? Y decíamos a una familia el día de ayer de que alguien se confunde porque dice, bueno, pero si este salió güerito, este salió un poco quemadito, ¿verdad? Y el otro salió chinito y el otro salió... Y entonces dice, bueno, ¿y dónde está la imagen de Dios, pues? Y llegamos a pensar, ¿por qué hay tanta variedad de rostros? Y la pregunta es, yo me acuerdo de una película de Pedro Infante, ¿va? Que se hablaba de los angelitos negros y que se quejaba, dice, bueno, ¿y en el cielo cómo serán? ¿Serán de blancos o de qué color? Esta pregunta me la han hecho a mí y me han dicho, hermano, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿por qué hay variedad de razas, etnias? ¿Por qué hay variedad de rostros? ¿Dios será bonito? ¿Será regular? ¿Cómo será? Mis amados hermanos, Dios cuando nos dice que nos hizo a su imagen y semejanza, no se refiere a nuestra tez, no se refiere a nuestro rostro, se refiere a esa parte intrínseca de la cual Dios en esencia es, y que eso Dios nos lo puso a nosotros. ¿Qué nos puso a nosotros? Nos dio 3 cosas que tiene Dios y que tú la tienes. Lo tienen los chinos, lo tienen los anglicanos, lo tienen, hermanos, los norteamericanos. En fin, todos lo tenemos. ¿Y qué es? 3 cosas. Intelecto, sentimiento y voluntad. Esa es la imagen de Dios. Entonces, eso todos lo tenemos, ¿no es cierto? Entonces, hermano, cuando se habla del corazón, se está hablando también de estos aspectos, de intelecto, sentimiento y voluntad. Entonces, aquí nuestro Señor dice, bienaventurados los de limpio corazón, es decir, los que son puros. ¿Ha hablado usted? Dice, este caballo es pura sangre. ¿Ha oído usted hablar de eso? O sea, ¿qué está diciendo? Ay, que este es de lo más nítido, pues. Tiene pedigrí. ¿Los gatos de ustedes tienen pedigrí o hay que los examinar, ¿verdad? O sea, son puros.
De eso está hablando. Entonces dice, bienaventurados los puros, los de pura sangre. Bienaventurados los limpios, o sea, los que son esencia. Eso quiere decir. Entonces, bienaventurados los que son de limpio corazón. Aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, a nuestro Señor Jesucristo le preguntaron, bueno, ¿y cuáles son el principal mandamiento? Y aquí es donde juega de papel importante el comprender lo que Dios nos dio con el intelecto, sentimiento y voluntad. Porque con ese corazón, con ese tipo de corazón, es el que Dios desea que tú ames a Dios. Dice el pasaje, Jesús dijo, Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios, y aquí viene intelecto, sentimiento y voluntad. Observe con cuidado, observe. Dice Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo dice? Con todo tu corazón. Pero ¿cuál será él? ¿Este que bombea sangre? ¿Este que hay que ponerle un aparato para que funcione hay veces ya mejor? ¿A qué corazón se refiere? Se refiere a este aspecto del intelecto, sentimiento y voluntad. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu, ¿qué dice? Tu alma. Ahí tiene que ver con nuestros sentimientos. Y con toda tu mente, tiene que ver con intelecto. Y obviamente que también se nos habla de la voluntad. Hermanos, el problema es este. ¿Ha oído usted esas personas que tienen un mal corazón? Pero físico. ¿Ah? Dicen, no, necesita ir donde el cardiólogo. Tiene la presión alta, tiene arritmia, no le funciona bien. Pues, hermano, de la misma manera quiero decirle que el problema es que usted y yo hemos recibido la imagen de Dios, pero el problema es que desde que Adán pecó, ese corazón está mal. Así que todos los que estamos aquí, hermano, estamos mal del corazón. No sé si me dicen amén, hermano, pero hablando espiritualmente, todos los que estamos aquí estamos mal del corazón. Y eso, hermanos, ¿qué produce? No produce que actuemos adecuadamente en nuestra vida personal, ni en nuestra relación con nuestros semejantes, ni en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón que está dañado. Y entonces, al tener un corazón dañado, de ahí se nos salen cosas de las cuales después nos arrepentimos. Vea lo que dijo nuestro Señor en Mateo capítulo 15, versículo del 18 en adelante. Se nos recuerda, nuestro Señor Jesucristo nos está recordando que tenemos un corazón que verdaderamente está dañado. Vea lo que dice versículo 18. Dice, pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Sale del corazón. Y esto es lo que realmente contamina al hombre. Porque del corazón salen el qué, hermanos. Salen los malos pensamientos. Salen los homicidios, los adulterios, de allí salen las fornicaciones, de allí sale el querer robar, de ahí aparecen los falsos testimonios, las blasfemias y más, hermano. Usted puede ir a Colosenses, usted puede ir a Efesios, usted puede ver lo que Pedro, hermano, y tanto Pablo sacan una gran lista de todos los pecados que la humanidad comete y que ofenden a Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Tienes un mal corazón. Aunque por apariencia, ¿verdad? Dice, si este es Toñito, tan bueno que es Toñito, ¿verdad? No, si este no mata ni un pájaro. Pues sí, pero usted, mire ya mi esposa lo que está diciendo, pues. No, dice, yo lo conozco. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos dañados, adentro estamos dañados. Ahora, la gente piensa, el gran error que se comete es pensar, hermanos, que nuestros corazones, nuestras acciones, si nosotros hubiésemos tenido más estudio,
Si tuviésemos más estudio, bueno, más preparación, ¿verdad? Entonces no tendríamos una descripción tan trágica de decir qué malvados somos. Pero hermano, es un error. Quiero decirle que yo conozco gente súper intelectual. Hermanos que estudiaron en mi país, por ejemplo, yo conozco 2 profesionistas que sus padres gastaron dinero, hermanos, en mandarlos a Harvard, a Yale. Y entonces, ¿qué sucedió? Llegaron a nuestro país, fueron reconocidos como líderes, la gente se confió en ellos por ser vidas muy intelectuales, llegaron a la política. Y al llegar a la política, ¿qué sucedió, hermanos? Que el siguiente gobierno que vino le comienza a hacer, ¿cómo se llama? Una auditoría, y va descubriendo que el gran doctor y fulano de tal que ha recibido qué gran educación. Hermano, mire cómo salió. Uno de nuestros presidentes anda huyendo, otro está en la cárcel. Pregunte usted la preparación académica. Entonces no es cuestión de intelectual. Otros están pensando, dice, no, si tal vez hubiese esta persona, hubiese sido educada en un ambiente diferente. Si hubiese estado en un lugar donde no hubiera tanta maldad, no hubiese aprendido a ser tan malvado. Óigame, hermano, pero si Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, usted. Qué mala influencia podrían haber tenido. Ahí estaban. El problema es el corazón. El problema es el corazón. No tiene que ver por estudio. Ay, que entre más estudie mi hijito ya no va. No, hermano, no es cuestión del estudio. Es sanidad de corazón. Sanidad de corazón. La palabra del Señor nos dice que el corazón es el más engañoso, el más mentiroso y el más perverso. Así que el problema aquí por el cual sufrimos, porque quiero decirle, hermano, por tener un corazón así nos dañamos, nos herimos. Somos, allá en mi país dice, tiene corazón de huiste. Y dice, oye, ¿qué es el huiste? Es cuando usted quiebra un vaso y esas partículas se vuelven filosas. Hay veces que nuestras espositas lindas están lavando el plato, se le quiebra algo y con lo que sobró del vidrio, ¡faz! Y dice que, pues así habemos algunos de nosotros, hermano. Somos vidrio de vaso quebrado. No, y por eso es que los esposos debemos de tener mucho cuidado con nuestras amadas esposas, hermano. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nuestras esposas son vaso frágil. Quiebre el vaso. Quiebre el vaso. Pégale la quebrada al brazo y ya va a ver con lo que le va a salir. El vaso frágil. ¿Cuál es el problema? El problema está dentro de nosotros. Y entonces dice el Señor, y en este versículo yo no encajo. Porque dice que los que van a verte a ti son los de limpio corazón. Y yo tengo un corazón, Señor, rebelde. Tengo un corazón, Señor, que no me vayan a atacar, no me vayan a dañar, porque yo me van a conocer quién soy. Aquí en la iglesia no, hermano. Un hermanito te puede hacer una cosa y te aguantas. Allá afuera, allá en el metro, allá afuera, allí, hermano, dice, es como pasó un día. ¿Qué sucedió? Que resulta, hermano, que un hermanito que había practicado karate, cinturón negro, diácono de la iglesia, ¿verdad? Era un servidor de la iglesia. Eso sucedió en Guatemala. No me lo estoy sacando de la manga de la camisa. Fue cierto, hermano. Fue en Guatemala. Y de repente el hermano, ¿verdad? Iba en su carro. Iban saliendo de la iglesia. Y algo retirado de la iglesia, de repente un carro le pega atrás, ¡pa!, al diácono. Y sale el diácono de su carro, molesto, y ¡pam!, golpeó la puerta. ¿Y qué pasó? Que no sé qué.
Y entonces el otro sale del carro. Perdón, hermanito, Dios me lo bendiga. Fue sin querer, hermano. No sé si me comprende. Aquí en la iglesia, hermano, todos somos santos. No matamos ni quebramos ni un plato. Pero cuando ya estamos en el trabajo, cuando tratamos con los clientes que son difíciles, o cuando alguien le hizo un pequeño daño o miró mal a uno de nuestros hijos, por favor, fluye el espíritu, pero no el santo, hermano, sino el espíritu ¿me entiende? Entonces descubrimos que tenemos un problema adentro de nosotros. Y así queremos decir de que vamos a ver a Dios, hermano. Qué difícil, ¿no cree usted? David decía, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma. Salmo 24, versículo del 3 al 4. Es que, hermanos, las vidas que han venido al conocimiento del Señor, somos llamados a seguir la paz y más que nada seguir la santidad. La Biblia nos dice que sin santidad, ¿qué dice? Nadie podrá ver al Señor. La otra palabra que nos habla acerca de lo del corazón, nos habla del aspecto de la limpieza. Les dije que en el original es la palabra cátaros. Es una palabra que es usada, por ejemplo, para hablar en el Antiguo Testamento, pero ya no el griego, sino el hebreo. Lo utiliza, por ejemplo, cuando los sacerdotes se lavaban sus vestiduras. Hermanos, si había alguien que se ensuciaba las vestiduras, más que hay veces que el pueblo, eran los sacerdotes. ¿Cuántos han ido a algún matadero, hermanos? ¿No han ido ustedes? Vaya, rebajémoslo. ¿Ha visto los carniceros? Hermano, cómo se viste y como que mataron a ver a cuántas y todo. Bueno, entonces ellos necesitan cátaros. Catarsis tiene que ver con limpieza. Y aquí, hermanos, se nos habla de limpieza, como cuando alguien limpia su vestidura. O como también esta palabra es utilizada en el campo cuando habían traído la cebada o el trigo y los granos se recogían, pero se necesitaba limpiar, quitar lo sucio y dejar la pureza de lo que es el grano. O también se utiliza la palabra limpieza cuando alguien decía, este hombre está limpio. ¿Qué quiere decir? No debe nada, ¿verdad? Es decir, que estaba en deuda, tenía un problema de pago, pero ahora está limpio. Quiere decir que no debe absolutamente nada. Pero también se usa esta misma palabra de limpieza cuando una persona es de buen testimonio. Es íntegro para con Dios y para con los hombres. Es decir, hermanos, tiene un corazón recto y de buen testimonio. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que para que usted se acerque a Dios, para que usted pueda estar cerca del Señor, debe de haber pasado un proceso que se llama el proceso de catarsis, es decir, un proceso de limpieza para podernos acercar al Señor. Pero ¿cuál es la dificultad que muchas veces tenemos? Que, hermano, la demanda que Dios pide de nosotros para acercarnos a Dios es el cumplimiento de la justicia de Dios. Y ahí está el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no nos podemos acercar a Dios? Porque hay una justicia de por medio. Es decir, que Él mira a la humanidad que le ha faltado, que es culpable delante de Dios. Que entonces decía, sin santidad nadie puede acercarse a mí, porque si se acerca se muere por la gloria, por la santidad del Señor. Entonces aquí el punto es, me quiero acercar, pero Señor, yo soy pecador, yo soy culpable. Quiero decirles, hermanos, para que usted tenga una mejor apreciación, este pasaje de bienaventurado el corazón limpio es paralelo
a aquellos que son pobres de espíritu. No sé si me está captando. Si usted ha estado conmigo cuando nosotros dijimos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué tiene que ver con aquel que es bienaventurado los de limpio? Señor, yo no tengo corazón limpio, pero estoy necesitado. ¿Están captando, hermanos? Que no me vengan a hablar del corazón limpio y el corazón sucio. El mío está sucio, Señor. Yo soy malo. Soy pecador. Bienaventurado. Bienaventurado eres. Llegarás a ver a Dios. Como yo. Porque el problema es, si Dios es un Dios justo, ¿cómo puede Él recibirme si yo soy pecador? Entonces, hermanos, es aquí donde aparece la obra y el trabajo de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Dios no va a pasar tu pecado y que se va a hacer el ojo de hormiga. No, Dios es bueno. Dios lo que mira es el corazón. Pues si ese es el punto. Es que ese es el punto. Que Dios mira tu corazón y Él sabe cómo está tu corazón. ¿Cuántos han dicho, voy a hacer esto? Mire, Dios no hace acepción de persona. Dios lo que mira es el corazón. Por favor. Pero y que si Dios conoce que nuestro corazón es perverso y que es mentiroso sobre todo, que nos engaña a nosotros, hermano. Nos da unas engañadas. Imagínense cuando una parejita de novios, mi amor, yo te quiero mucho, yo voy a vivir para ti, yo realmente te voy a dar, mira, toda mi vida. Y allá con los años, hermano. Oye, que no eras tú el que me habías dicho que ibas a vivir para mí, que me ibas a hacer, que me ibas a amar, que eras de... Y mira con lo que me está saliendo ahorita. Corazón engañoso. Se me ha escapado el nombre, hermano, porque yo ya necesito omega. Ya me lo acabé, ya terminó aquello. Aquel hijo de David, hermanos, que se había enamorado de su media hermana. Y que entonces se enfermaba porque estaba tan enamorado. Y y el pobre el papá de David llega y ¿qué te pasa? Le dice, es que estoy enfermo, le dice. ¿Y qué tienes? Yo no sé, le dice, mejor dile a mi hermana que venga, que me visite, que me haga una comidita y con eso me voy a componer. Manda a David a traer a su hija. ¿Y qué, hermano? ¿Qué estaba sucediendo? Mire, este hombre estaba apasionado, o sea, súper enamorado. Amnón, ¿verdad? Gracias, hermano. O sea, según él, Amnón, según él, estaba enamoradísimo al 100 por 1000. O sea, para que se haya enfermado. Y luego llega la hermanita, ¿verdad? Le cocina, le hace algunos sus taquitos, qué sé yo, le prepara lo mejor, quizás carnita rachera, le hace de lo mejor. Pero cuando se acercó con la comida, ¿qué hizo Amnón, hermano? La agarró. Y le dice, quiero que te acuestes conmigo. No me hagas eso, le dice, eres mi hermano. Eran hermanastros, ¿no? Medio hermanos. No me hagas esto, Leo, porque esto es vileza ante los ojos de Dios y de mi pueblo. Mejor pídeme a nuestro Padre, que Él no te va a negar. No, hermano, la pasión, la calenturienta estaba tan a saber a qué niveles que perdió el control. ¿Y qué hizo? Y después que ya había hecho el acto, hermano, dice que la odió más que como la había amado. Dígame si ese no es un corazón engañoso. Y usted dice que te amo con todo mi corazón. ¡Cuidado!
Cuando dice yo te quiero con todo mi corazón, ya nos metimos en lío, ¿verdad? Porque el corazón como está contaminado. Pero aquí es donde viene Dios, hermano. Dios puede hacer algo nuevo. Amén. Y puede transformar las vidas desde la raíz, si tenemos fe y creemos en Él. Entonces, ¿cómo soluciona Dios esta justicia que ha sido quebrantada ante Él? Aquí en el libro de Hebreos, por favor acompáñenme, capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, es decir, que Cristo se sacrificó por nuestros pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de allí en adelante está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo el qué, hermanos, hizo perfectos. ¿Y para cuánto tiempo? Para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. ¿Quiénes son estos? Los que han creído en Él. Es decir, que Cristo reconocía y decía, ni uno de estos va a poder ver a Dios. ¿Por qué? Porque todos han pecado. Entonces Cristo, Dios el Padre, hermano, envía a su Hijo Jesucristo para que pague nuestros pecados, nuestros errores, nuestro mal corazón. Él es el verdadero cardiólogo. Él es el que viene a arreglar nuestro corazón, hermanos. Démosle un aplauso a Él, hermano. Yo sí. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Él vino a arreglar nuestros corazones, hermano. Él se hizo esa paga. Aquí mismo en Hebreos capítulo 10, retrocedamos un poquito. Veamos el versículo 7. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, hablando de Cristo. Vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué, hermanos? Para hacer tu voluntad. Y mire lo que dice, quítalo primero para establecer esto último. Es decir, el efecto de la ley y la obra de justicia. Versículo 10. En esa voluntad, en ese sacrificio, en lo que Cristo hizo, en esa voluntad somos el qué. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Aleluya. Pagó el precio de nuestros pecados. Así que este sacrificio de Cristo, hermanos, es lo que ha venido a hacer que nuestras vidas tengan la esperanza de que un día hemos de ver cara a cara el rostro del Señor. Libro de Hebreos, aquí mismo, pero ahora en el capítulo 12, nos invita a que nos acerquemos confiadamente, pero ahora ya no en el monte Sinaí, sino en otro monte, Sión, que es la casa de Dios. Sinaí representa la ley, el cumplimiento de los mandamientos, cosas que no hemos podido hacer. Siempre salimos debiendo. Cuando la ley se nos pone por delante, hermano, siempre quedamos en deuda, ¿sí o no? ¿Usted cree que ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma? No, hermano. Hay veces amamos otras cosas más que a Dios. Dice, no mentirás, y de repente se le sale una mentirita blanca. Lo invitaron a la casa y la pobre persona, ¿verdad?, se mandó haciendo la comida, pero a usted no le gustaba ese tipo de comida. Y luego le pregunta, ¿le gustó la comidita? ¿Qué va a decir usted?
mire, va a perdonar, pero la verdad que no. No, hermano, usted dice, ¡ay, qué delicioso, qué rico, qué sabroso! Y ella en el fondo dice, prepárame un Alka-Seltzer, ¿por qué? ¿Me entiende, hermanos? Y la Biblia dice, no mentirás. Y ya mentimos. Dice la Escritura, Hebreos capítulo 12, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Habéis acercado a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos como perfectos. Aleluya. Nos hemos sido hechos perfectos por el sacrificio de Jesucristo. Perfectos a Jesús, a Él nos hemos acercado, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es decir, que Dios, hermanos, a través de su Hijo Jesucristo, Él nos ha perfeccionado delante de su presencia. Esto es, si tú verdaderamente has creído en Jesucristo. Si tu corazón no te ha engañado. Si verdaderamente eres un hijo, una hija de Dios. Hermano, ese aspecto de tus errores, de tus debilidades, Cristo los ha llevado en la cruz del Calvario. ¿Cómo lo hizo? A través de que se pagó en esa cruz la deuda. Primera de Corintios, ya estamos finalizando, capítulo 1, versículo 30, se nos habla de que Dios utilizó a su Hijo Jesucristo como el purificador, como el colador, como aquel que purifica nuestras vidas para que podamos estar delante de su bendita presencia. Dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30, mas por Él, ¿a qué se refiere más por Él? Por Dios, el Padre. Mas por Él, por causa de Dios, por causa del amor de Dios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido por Dios, ¿qué? Hemos sido para Dios los más sabios, aunque tú no hayas ido a la universidad. Él nos ha justificado de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras debilidades. Nos presenta delante de Él como santos y nos presenta delante de Él como vidas que hemos sido redimidas, para que, como está escrito, no te vayas a vanagloriar, sino que si te vas a vanagloriar, gloríate, pero en el nombre del Señor, porque Él es quien ha pagado tu deuda, para que ahora puedas ver al Señor cara a cara. Bienaventurados los limpios. ¿Por qué? Porque se han limpiado. Aleluya. Hay manera de limpiarse. ¿Y cómo se limpian? Con la bendita y preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, esto en la Biblia se conoce como una obra que Dios ha hecho. Y este tipo de obra es lo que se conoce dentro de lo que es la teología, la imputación del pecado. Es decir, que Cristo se ha llevado todo nuestro pecado y nos ha dejado limpios. Entonces, esto se conoce como una obra de posicionamiento, también así se conoce en la teología. Posicionamiento o una obra imputada. ¿Y eso qué quiere decir? Que tu pecado, Cristo se lo llevó en la cruz del Calvario. A él se le acredita. Él es el que paga lo que tú y yo no podemos pagar. ¿Cómo quedas tú? Sin mancha, sin pecado, porque Cristo se llevó el pecado. Esa es la obra imputada o la obra también de posicionamiento. Pero algo que también queremos dejar en tu corazón. ¿Cómo te mira Dios en Cristo? Limpio, sin mancha, sin pecado. Por eso es que amamos a Jesucristo, hermanos, porque el sacrificio de Cristo nos ha dejado sin pecado.
Pero ¿qué sucede de aquí en adelante? Aquí viene un aspecto que se llama la responsabilidad del hombre o del creyente. Que ahora que ha sido liberado del pecado, debe de aspirar a la santidad. ¿Me está comprendiendo? Nada de que, Cristo ya pagó mi pecado. ¿Dónde hay más pecado? Porque ya Cristo ya, ¿verdad? Hermanos, ese tipo de mensaje es el que usan mucho los de la prosperidad. Los que predican mucho el éxito. Dice, Cristo se hizo pobre para que ahora nosotros, hermano, seamos ricos, pues. Somos hijos del rey. Esa es una mala interpretación. No es eso lo que quiere decir el Señor. Lo que está queriendo decir es que Cristo, hermanos, nos ha santificado, pero ahora lo que está por delante es que sabiendo que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios, ahora lo que debes de buscar es la santificación de tu alma. Luchar contra la carne, luchar contra el pecado. ¿Por qué? Porque eres un hijo, eres una hija del Santo de Israel, del Dios que es 3 veces santo. Romanos capítulo 6, versículo 22. Terminamos. Dice el apóstol Pablo, mas ahora que habéis sido libertados, ¿de qué dice? Ahora que has sido libertado del pecado y hechos siervos de Dios, tienes una tarea por delante, hermano. Tienes por vuestro fruto ¿el qué? La santificación de tu vida. Es de decir que debes de luchar contra aquello que es pecaminoso. Ya Cristo te hizo santo, te ha santificado, pero ahora como has quedado todavía aquí en esta tierra, no te has muerto todavía, debes de luchar contra los apetitos de la carne. A través de la obra del Espíritu, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, que nos dice, haced pues morir los apetitos de la carne a través y por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos santifiquemos y que manifestemos que en realidad somos hijos de Dios. Yo termino, hermanos, diciendo lo siguiente. A partir de lo que es el versículo 7 de Mateo capítulo 5, ustedes se recordarán que les decíamos que las primeras 4 bienaventuranzas están en relación para con Dios. Pero a partir del versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, Dios no necesita misericordia de ti. Pero a partir de allí, las otras bienaventuranzas están en relación con mi comportamiento con mis semejantes. Cuando dice compórtate, es decir, bienaventurados los de corazón limpio, ¿qué es lo que está diciendo? Ahora no le vayas a hacer trampa a ninguno de tus semejantes. No los vayas a engañar. Háblales con sinceridad. No busques venganza. Tú eres una vida de que se te ha perdonado, tu corazón se te ha limpiado. Ahora condúcete como un hijo de Dios. No engañes. No hagas trampas cuando hagas negocio. No pagues mal por mal. Perdona. Debes de saber cómo perdonar. En otras palabras, hermanos, somos llamados a comportarnos como una vida que ha sido redimida, que ha sido perdonada y que ha sido limpiada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles si nos ponemos de pie, hermanos. ¿Quiénes verán a Dios? Los que hayan sido lavados y limpiados. Nadie puede ver a Dios por cuenta propia. No que fulano se portó tan bien que esta persona se ganó el cielo. Te tengo una noticia, no es por tus buenas obras que te vas a ganar el cielo. Cristo hizo el sacrificio. Cristo pagó lo que tú no podías pagar para que un día, cuando tú mueras, puedas ver a Dios cara a cara. ¿Quién hizo la obra de limpieza? No la hiciste tú. La hizo nuestro amado Salvador, Jesucristo. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué debiéramos de orar en esta hora? Número 1, si tú todavía no le has entregado tu vida a Cristo, si tú no has creído, todavía no has rendido tu corazón al Señor, lo primero que deberías de pedirle al Señor es: Señor, dame arrepentimiento de mis pecados. Y quiero que tú me perdones y que me limpies de toda mi maldad. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados. Y yo sé que tú eres mi única salvación. No hay salvación fuera de Cristo. No por medio de la religión, no por medio de la denominación, no por medio de mis obras que me engañan. Es por creer y confiar que Cristo en la cruz del Calvario vino a morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que todo aquel que cree en Él y que confía en Él, el Señor le otorga su justicia y también su salvación. Así que en primer lugar es para ti que aún no le has entregado tu vida a Cristo y que necesitas arrepentirte. Tú no puedes ver a Dios en esa condición. La mala noticia que te tengo es que si tú no has creído en Cristo, lo que verás es la ira de Dios, la justicia aplicada. ¿Y donde se paga eso? En el infierno, en el fuego del lago, donde el fuego nunca se apaga. Pero para ti, mi amado hermano, que has creído en nuestro Señor, que has puesto tu fe y tu confianza en Jesucristo, y que hay veces te desanimas, y que hay veces te entristeces, porque sientes que no das la talla, y te sientes como pobre en el espíritu, porque dice: Señor, miserable hombre de mí, voy a la iglesia, te amo, Señor, pero cuando menos siento, te estoy fallando. Para ti está la sangre del Cordero que nos limpia de todos nuestros pecados y que nos presenta delante del Padre como una vida redimida, justificada, una vida, hermanos, cuyos pecados ya le han sido perdonados. ¿Qué nos queda por delante? Limpieza. No permitas que el pecado reine en tu vida. Todos pecamos, hermano, comenzando por este su servidor. ¿Qué tenemos que hacer? Acudir a la fuente inagotable de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y pedirle que Él pueda perdonarnos. No dejar que el pecado reine y que se establezca en nuestras vidas, sino que cada vez que pequemos, cada vez que le fallemos, acudamos al trono de gracia y de misericordia y podamos limpiar nuestros corazones. Padre, en esta hora queremos darte las gracias, porque ahora comprendemos que no somos nosotros, no es por nuestras obras que vamos a tener un corazón limpio, puro, sino, Señor, es por el gran amor de Cristo a nuestras vidas. Porque Él pagó el precio, Señor, de nuestro quebrantamiento de la ley. Por lo tanto, mi Dios amado, en nuestras fallas y nuestros errores, concédenos venir a los pies de tu Hijo Jesucristo. Poder confesar nuestras debilidades y nuestros errores y pedirle que Él pueda limpiar nuestras almas, nuestros pecados con su sangre preciosa.